hermanas presentes y televidentes. La palabra del Señor nos convoca e interpela a cada instante para ser verdaderos profetas. Transformemos nuestro corazón para poder predicar la conversión a nuestros hermanos. La Iglesia nos dará una abundancia y generosa la doctrina y la gracia para conseguirlo. De pie para recibir a los ministros y con alegría cantemos. Toda la tierra te alabe, Señor, te alabe la luna y el sol. Toda la tierra te alabe, Señor, las estrellas te rindan loor. Todos los reyes del mundo, Señor, se postren ante tu esplendor. Exulten el cielo, la tierra y el mar, y están en una canción. Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios. Ha vencido el Cordero, ha triunfado con almas de amor. Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios. Ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Con su espíritu. Hermanos, acerquémonos al altar, que es fuente de alegría para el alma, fortaleza. El Señor nos convoca a su mesa, comparte con nosotros su vida y su gracia. Reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. San Pablo trata de explicar la nueva existencia del que muere junto a Dios. Trata de evitar agobios y llama a la confianza, ya que la muerte es la puerta del reino. Escuchemos.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. Esto es lo que os decimos como palabra del Señor. Esto es lo que os decimos como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, nos aventajaremos a los difuntos. Pues él mismo, el Señor, cuando se da la orden a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la misma nube, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor llega a regir la tierra. El Señor llega a regir la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor llega a regir la tierra. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. El Señor llega a regir la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. El Señor llega a regir la tierra. Aclamen los árboles del bosque delante del Señor que ya llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Señor llega a regir la tierra. El Señor llega a regir la tierra. El Evangelio de Lucas nos ofrece la buena noticia de Jesús. Desde ese anuncio realizado al principio de su vida misionera, se convierte en la esperanza real de todos los que sufren. Él es nuestra salvación definitiva. Antes de proclamar el Santo Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 en el nombre del Señor. Aleluya, 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 en el nombre del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Aleluya, 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 en el nombre del Señor. El
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitaréis aquel refrán médico: cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, llevamos con hoy ya 8 días meditando en la primera lectura la epístola primera de San Pablo a los tesalonicenses. Conocemos por el relato de los hechos de los apóstoles que Pablo, una vez tuvo el encuentro con Jesucristo, ya su vida va a quedar marcada en razón de Jesucristo. Dice, para mí vivir es Cristo y morir una ganancia. Pablo ya todo lo mide en función de la vocación, que es evangelizar. Ay de mí si no evangelizo. Y eso le llevó a llevar unos viajes misioneros que por lo pronto conocemos 3 en el libro de los Hechos, de donde él partía con esta misión que brotaba de su corazón a anunciar aquel que era su tesoro, su riqueza, Jesucristo. Y dentro de sus viajes apostólicos llega a Tesalónica, que se podría decir que es como la puerta hacia Macedonia, que se llama Europa. Es una ciudad costera hacia el mar Egeo, en la península de Acaya, Grecia, y en la que él
instauró allí una comunidad cristiana. Pero los judíos que estaban en esa ciudad no les cayó bien la predicación de Pablo y él tuvo que salir de una manera abrupta, dejando apenas los cristianos recientes que había evangelizado allí, y no pudo darle seguimiento. De allí partió a Atenas, luego a Corinto, etc. Y desde Corinto envía a Timoteo, que conocemos, uno de sus hijos espirituales, para saber cómo seguían aquellos hermanos, aquellos hijos espirituales que había dejado en Tesalónica. Y por medio de Timoteo va a recibir noticias de ello que va a dar pie para esta carta, que a todas luces se ve que es una carta de alegría. Desde que comenzó el capítulo 1 que estamos leyendo desde el lunes pasado, hasta hoy que vamos por el capítulo 4, vemos que todos han sido como amonestaciones llenas de entusiasmo, de agradecimiento a Dios, porque se daban los frutos espirituales en aquellos cristianos, a pesar de que no tenían un pastor como Pablo entre ellos, que los dejó como a mitad su formación. Y si bien surgían en esa comunidad algunas situaciones que requerían atención pastoral y orientación y enseñanza de parte del apóstol, pero se ve que en estos cristianos de Tesalónica había buena disposición. Uno de esos temas que surgen es el de la inminente venida de Jesucristo. Había algunos que decían, bueno, el Señor viene pronto, pues ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a complicarnos la vida? Sentémonos a esperar que llegue el Señor. Y saben que Pablo le va a decir, nada de eso, el que no trabaje, que no coma. Y les va a ir como mostrando, sin duda, que esperamos la venida del Señor, pero mientras tanto no desatendemos nuestra vida terrena, nuestros deberes ordinarios. Y por tanto, también esta oportunidad va a servir para que San Pablo dé una catequesis sobre la esperanza cristiana en la vida eterna. Esa esperanza requiere de parte de un cristiano que tenga claro cuál es su fe en la vida eterna. Y me llama la atención esta frase de Pablo que dice, hermanos, no queremos que ignoren la suerte de los difuntos para que no se aflijan como los hombres sin esperanza. Un cristiano sabe, porque su Señor ha resucitado, que la muerte ha quedado vencida y que viviremos con Él, reinaremos con Él. Pero para vivir con Él y reinar con Él, aquí en la tierra hay que morir. Y por tanto la muerte es como parte de nuestra realidad de criaturas, de hombres mortales, que si bien implica un paso, una prueba, porque es pasar de lo tangible, de lo visible, de lo que conocemos por los sentidos aquí en la tierra, a lo que llamamos el más allá, a lo desconocido, a lo que ni ojo vio, ni oído oyó, ni vino a la mente del hombre, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Sabemos con certeza que esa otra vida a la que no hemos llegado y que por tanto es desconocida por la experiencia sensorial nuestra, porque aquí en la tierra pues todo lo que conocemos lo conocemos por los sentidos, por lo que vemos, olfateamos, tocamos, gustamos. ¿Cómo hablar con certeza de lo que no hemos visto ni oído? Porque ha resucitado el Señor, porque Él nos ha dicho, porque Él nos ha abierto el camino. Y es importante tener clara la doctrina y nuestra creencia en lo que el destino de nuestros difuntos, ¿sí? Porque a veces oímos tantas teorías y comentarios e ideas, y lo primero que un cristiano tiene que saber es que nosotros, un cristiano no cree en la transmigración de las almas. Hay gente que dice, porque cuando
Si yo voy a otra vida y voy a reencarnar en no sé qué, en no sé quién, en no sé cuándo, porque yo creo que yo antes fui no sé qué otra cosa, porque para mí que esto fue un déjà vu y yo viví esto en otro cuerpo, yo no sé qué cosa. Mire, hermano, me encanta su creatividad y toda su inventiva, ¿verdad?, para decir teorías. Pero un cristiano, como dice aquí, la revelación por el Dios revelado en Jesucristo, vive una vida. El hombre vive una vida. Y después de esta vida viene el juicio y luego viene o la recompensa de la vida eterna para los justos en la gloria de Dios, o la vida eterna para los que han cometido iniquidad, que es las penas del infierno. El cielo y el infierno son verdades reveladas por la Sagrada Escritura, por Dios y Jesucristo en el Evangelio. Y que cuando hablamos del purgatorio, que es un estado también de salvación, lo hacemos en consecuencia a la realidad de lo que es la santidad de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y como de hecho todos nos hemos pecado, nadie puede presentarse a la presencia de Dios sin haber purificado, porque Dios es justo. En su misericordia quiere que entremos a su presencia limpios, ¿no? Y el alma así lo necesita. Y ese es el purgatorio. Y por tanto que hay personas que dicen, padre, mi abuelita se murió, mi mamá se murió, y yo le hablo, ¿eso está bien, está mal? Pues sin duda uno habla con los que están en la presencia de Dios. Pero ¿tenemos certeza de que ellos están? Pues mira, en fe, en la confianza, por el testimonio de los justos que moran en la presencia de Dios, sin duda uno puede hablar a ellos sabiendo que pueden estar en la presencia de Dios. Pero si están o no están, interceden por nosotros, como no sabemos si ya están, pues lo propio es que uno reza por el sufragio de las almas de los difuntos. Así, la Iglesia, cuando muere una persona, por santa que sea, hasta que no hay testimonio de que la persona hay evidencia porque ha hecho su intercesión ante Jesús, ha obtenido de Jesús, que es el único que concede milagros. Y la Iglesia, por la canonización, dice, fulano está en el cielo. Pues hasta ese momento la Iglesia ofrece sufragio por las almas de todos los difuntos, que es lo propio. Y nosotros aquí en la tierra estamos, como dice la salve, en el valle de lágrimas, batallando en un combate espiritual hasta que venga el Señor. Y eso hace que nosotros vivamos de la certeza de la esperanza de que Él nos resucitará con Él y entraremos a su presencia. Ha ido a prepararnos un lugar, como dice Él en la última cena, le decía a los apóstoles. Y esto es así, y esto no pare más, como decimos. Tenemos que también tener aquí pues la humildad del que ha recibido un conocimiento por la revelación y dice amén, ¿no? Y no anda haciendo teorías y inventos, ¿no?, creativos. El evangelio de hoy es un evangelio también que nos da esperanza, porque fíjate que habla un relato de cuando Jesús, en la sinagoga donde se crió en Nazaret, lleva a cabo allí un gesto profético que le revela delante de los que le conocen como el Mesías. Pues porque siendo sábado, se ve que es una costumbre que tenía el Señor, porque José y María también eran observantes, guardaban la ley, vivían religiosamente, piadosamente su trato con Dios. Y esta era la costumbre religiosa de ir los sábados a escuchar la palabra de los profetas. Pues allí va Jesucristo aquel sábado, pero esta vez ya no va como un mero oyente. Ya él venía de Cafarnaúm, había creado una cierta notoriedad porque había llamado a los discípulos, ya los primeros discípulos.
Y quien tiene discípulos se llama Raboni, maestro, y se constituye en una autoridad. Este enseña, tiene discípulos. Y por tanto, cuando allí le descubren entre el pueblo, le llaman, háblanos la palabra, explícanosla. Y se ve que el Señor le dan el rollo del libro del profeta Isaías, lo desenrolla y se pone a leer este texto que es tan conocido: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, eso quiere decir, soy el Mesías. Cuando él dice, hoy se cumple esta escritura, está afirmando frente a aquellos que le conocen de niño, yo soy el ungido. El Señor me ha dado su Espíritu y me ha enviado con una misión: dar la buena nueva, evangelio, anunciar el evangelio, la buena noticia a los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Y esto es interesante, porque siendo el Mesías, que el Señor se apoye, no precisamente diciendo que yo vengo a una misión apoyándome en los ricos y poderosos y los influencers, como dicen hoy día, los que influyen sobre los demás en la sociedad, sino que no, mi misión es venir a rescatar al pobre, al cautivo, al ciego y al que está oprimido. Se apoya, por tanto, en aquellos que la sociedad descarta, rechaza o para nada cuenta con ellos. Y precisamente en esa misión, que implica ya que tiene una misión de un anuncio de misericordia y esperanza para el que no tiene ninguna expectativa de salvación en una sociedad porque está minusválido, está caído, está en una condición de precariedad. Pues esta palabra llena de esperanza, pues porque tú y yo que estamos aquí, igual me estás viendo desde un lecho de enfermo, desde una condición de limitaciones, por eso ves la misa en televisión. O nosotros todos aquí que estamos celebrando este ratito de adoración y culto a Dios en esta capillita del Canal 13. Aquí no estamos por buenos ni santos, aquí estamos por misericordia de Dios que se ha bajado, que me ha visto con piedad y que sabe que yo necesito ser redimido de mi cautividad, de mi ceguera, de mi opresión, la que causan mis pecados. Y como sabemos que el pecado es el mayor mal que puede acosar al hombre, más que cualquier situación adversa, mira, un huracán, un terremoto, el hambre, la precariedad, el sufrimiento, la persecución, la injusticia, sin duda son males. Pero aún en la época de Jesucristo había gente que sufría y no todos fueron salvados. Siguió la injusticia en el mundo. El Señor vino a fundar un reino que no es de este mundo. El mal va a seguir en este mundo acosándonos. Gente pobre y gente sufriendo va a existir siempre. Pero de lo que sí ha venido a rescatar el Señor a todos es del pecado. Es de la opresión del demonio. Y si ese es el mayor mal que acosa al hombre, el cristiano, el que ha recibido la gracia y la luz de Jesucristo, sabe que tiene por modelo a nuestro Señor, que nos enseña a tener misericordia con los pobres, con los cautivos, con los ciegos, con los oprimidos. Y ahí tenemos que mirar, ese es nuestro punto de referencia. Ahí es donde tenemos que exigirnos y preguntarnos, ¿cómo trato yo a los demás? Aún los que son más cercanos a mí, que a lo mejor no es que estén gente desahuciada y en situaciones de extrema sufrimiento, pero si no se tratara al marido, si no se tratara a la mujer, ni a los hijos, ni al vecino, ni al colega, pues porque soy a lo mejor un arrogante, un prepotente, una persona injusta, desconsiderada, alguien que no se preocupa, que no es sensible de cómo está el otro, pues ¿qué cristianismo es este, no? Yo tengo que mirar a Jesucristo y en Él aprender. Y por eso es importante
constituirnos en profetas con Jesús, aun cuando no somos aceptados, como decía el Señor. En su tierra un profeta no es aceptado, pero el Señor dice, pues así le pasó a tantos y así le pasó a Él. Que a nosotros nos rechacen y nos den la espalda, pues porque anunciamos una buena noticia, un evangelio de salvación, pues no debe ser causa para echarnos para atrás. Tenemos que seguir haciendo el bien, como Jesucristo, rezando por la gente, teniendo compasión por todos, dando la milla extra, haciendo el bien y no cansarnos. Pues yo me quedo con esto que les he compartido, es la palabra que el Señor pone en mi corazón y es lo que el Evangelio nos invita a todos los cristianos. El Señor ha venido con la acción del Espíritu Santo a dar libertad al corazón y es lo que hará que tú y yo nos sobrepongamos a nuestras flaquezas y debilidades para seguir dando caridad al que nos rodea. Que así sea. Amén. Hermanos, presentemos al Señor nuestro Dios todas nuestras necesidades. Por los cristianos, sellados con el signo de la cruz, para que sean testigos creíbles de Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que la búsqueda sincera de la voluntad de Dios y el empeño por alcanzar la santidad hagan desaparecer de ella las tensiones y conflictos, las intolerancias e incomprensiones, y todos juntos, en comunión con el Papa, seamos signos verdaderos del amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que ven cercana la hora de la muerte, para que en el mensaje de Jesús encuentren esperanza y consuelo y gocen eternamente de su bienaventuranza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, convocados por el Espíritu y enriquecidos con sus dones, para que seamos fieles transmisores del mensaje de salvación del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Hermanos, por la salud del Padre Ernesto Torres, el diácono Gilberto Mejías y el diácono Luis Orlando del Río, familia Carmona Colón, Diani Sánchez, Gonzalo García, Héctor Ríos, María Soto, Elmin Figueroa, Gerardo González, Juan Andino Figueroa, familia Román Arce, Marilyn Cruz Rivera, Jessica Hernández, Ramón Garay, Ana Teresa Rodríguez y Kilder Escoto, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Félix Díaz Merced, José Ezequiel Cardona, María Esther Ríos, Gladys Menier, Alba Morales, Elías Marrero, Fernando Hernández, Jesús Ortiz Rodríguez, Luis Amador, Idalia Vélez, Gloria M. Arce, Petronila Rivera, Olga Cruz Rivera, Doña Suncha y Paquita Figueroa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Señor, las súplicas que con confianza te presentamos. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado. Que sea por siempre bendito y alabado. Que sea por siempre
sacramentado, bendito y alabado sea Jesús sacramentado, que sea por siempre bendito y alabado, que sea por siempre bendito y alabado. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Paz contigo, hermano. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Qué grande es tu bondad, Señor. Tú la reservas para tus fieles, dice el Salmo 30. El cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan. Oh Señor, qué consuelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, que ha querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Solo en ti, oh Señor del amor, que comprende y perdona. Solo en ti, oh Jesús, hay amor verdadero. Oh Jesús, quiero amar como tú, quiero amar hasta el fin como tú. Oh Señor, dale vida a mi amor con tu vida.
saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Quiero agradecer a estos hermanos del coro que han cantado tan hermoso. Hermanos, en mi parroquia San Jorge, este próximo viernes, por ser el primer viernes de mes, tenemos una vigilia de adoración eucarística. A las 4 de la tarde se expone el Santísimo y tendremos la consagración de las familias y la parroquia a los Sagrados Corazones de Jesús y María. Y la vigilia va a durar hasta el sábado, que es primer sábado de mes. Toda la noche expuesto el Santísimo en Santurce, parroquia San Jorge. La misa del viernes, primer viernes de mes, que es 6 de septiembre, es una misa de oración de sanación e intercesión a las 6 de la tarde. Y durante la misa tendremos también esta oración y adoración y una procesión a medianoche y hasta las 10 de la mañana, que es la misa del cenáculo mariano, por ser el primer viernes de mes, el primer sábado de mes también. Así que los invitamos a través de este medio del Canal 13. Va a estar la iglesia abierta toda la noche. Que Dios les bendiga y que tengan una bonita jornada. Amén.